adorado, adora según tus propios gustos. Antes de comenzar la predicación, cuando Vero estaba hablando acerca de esa mujer hizo una adoración que nadie antes había hecho. Fue mal vista por los que lo rodeaban. Le llamaron ramera. Le dijeron a Jesús, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer está haciendo esto. Pero entonces Jesucristo dijo una palabra. De cierto dijo, en todo lugar que se predique este evangelio, se hablará para testimonio a ellos. Aleluya. Significa que hablar de esta mujer es la única predicación que Dios ordena, Jesús ordenó que se diera en todas las iglesias de Dios. Dios manda que en todos los lugares se hable de esta mujer para testimonio. ¿Pero por qué? ¿Por la mujer de sí misma? No, por la clase de adoración que ofreció. Dios quiere hacerte esa pregunta. ¿Hasta cuándo estás dispuesto a humillarte por mi causa? Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? ¿Te es dura cosa o gravosa humillarte delante de mí? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Dios está buscando una generación de gente que aprendan a negarse a sí mismos. Amén. Pero tenemos una generación de gente que solamente piensan en ellos y en sus necesidades, centrados en sí mismos. Cuando yo estuve en cama por mucho tiempo, yo nunca recibía visitas. Yo recibí una sola visita y fue de algunos hermanos de ustedes en 8 años y medio. Pero mi crecimiento no estaba determinado por las visitas de ustedes, porque yo recibí visitas del Señor todos los días de esos 8 años y medio. Aleluya. ¿En dónde estaba puesta mi mirada? Si hubiera estado puesta en los hombres, ¿sería yo cristiano? Piensa en esto. ¿En dónde está puesta su mirada? ¿En dónde están sus afectos? ¿En dónde están sus pensamientos? Nos pasamos mirando los unos a los otros y lo que otros no hacen por nosotros. Luego nos comparamos los unos con los otros. Ah, él no hace esto, pero yo lo hago. Pecamos contra Dios. Nos olvidamos que lo que Cristo hizo por nosotros y lo que debe estar como centro en nuestra vida. Es bueno servirnos los unos a los otros por amor. Es bueno. Pero es bueno que entendamos que la vida se trata del Creador. Aleluya. De Jesús. Y Él es la motivación para el servicio. Él es la motivación para el amor entregado. Eso es lo que significa amor. Abnegación. Aleluya. ¿Quién más abnegado que Jesús? M, misericordia. ¿Quién más misericordioso que nuestro Dios? ¿Tenía que hacerlo? No, pero trajo alivio. O obediencia. ¿Quién más obediente que el Señor Jesucristo, que por lo que padeció aprendió la obediencia? Teniendo la mirada puesta en el galardón y en lo que Dios iba a hacer, aunque sabía que estaba en medio de un pueblo rebelde y contradictor. Y fue puesto como una señal que sería contradicta. Y finalmente, Jesucristo es un libertador. Amén. Él da el beneficio de la duda. Él redime. Aleluya. Él es de amor. Él viene a redimirnos. Él viene a libertarnos. Él viene a capacitarnos para que podamos hacer lo que Él hace por gracia. De manera que cuando Él se derrama sobre nosotros, nos capacita para hacerlo. Pero hacerlo con buena actitud. Porque si lo hace con mala actitud, hay un problema. En esta mañana, te reto a estar pendiente al mensaje. Porque muchas veces, cuando se predica o se canta, muchas veces le faltamos el respeto a Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Quién me puede decir? Hablamos. O hacemos comentarios en medio de la congregación como, hagan esta cosa y cosas así. Y creamos un malestar en donde? En el pueblo, en la congregación. O distraemos a alguien que está tratando de escuchar un mensaje. O le hablamos al oído a alguien que tal vez necesita una palabra. Amén. En ese momento nos volvemos en la serpiente. ¿Cuántos aquí hemos sido usados por la serpiente?
nadie aquí, incluyéndome, que no necesite una palabra. El enemigo hará todo lo que sea necesario para que usted escuche esa palabra específica del mensaje que va a ser traído que usted necesita escuchar. Vendrán pensamientos, deseos, ganas de ir al baño, ganas de comunicar, otras cosas. Un pajarito, cualquier cosa será suficiente para distraer su mente de esa palabra específica que usted necesita. Yo quiero retarlo hoy, a pedirle al Espíritu Santo que todos sus afectos estén puestos en lo que hemos venido esta mañana. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios, porque la necesitamos, porque es una necesidad, porque nos morimos sin ella. Amén. Porque sus palabras son espíritu y vida, y es lo único que te ayudará a tomar decisiones sabias. Amén. Es la luz que tú necesitas, es la luz que yo necesito. ¿Cuán desesperado estás por la palabra de Dios? Aleluya. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Cuán hambriento estás por sus caminos? Sediento. ¿Cuán sediento estás por Dios? ¿O esto simplemente es una rutina y una costumbre? ¿Cuántos tienen esto por rutina y costumbre y vienen por venir? ¿Cuántos vienen sirviendo, esperando Amén. servir al Señor? Sí, Señor. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuántos años le quedan a muchos de ustedes aquí? ¿Cuántos recortes? No sabemos. Si ustedes miran, aquí el almendro está florecido bastante y muchos no están florecidos porque están pintados. ¿Qué va a hacer? Significa que queda poco tiempo para muchos de nosotros para sincerarnos con Dios. Aleluya. Usted y yo no tenemos tiempo que perder. Ni el más joven aquí tiene tiempo que perder, porque los días son malos. Mire lo que dice la palabra. Digo esto porque muchas veces creemos que podemos servir a Dios en nuestros propios caminos y en nuestras propias fuerzas. Y si usted hace eso, está perdiendo el tiempo. Ahora vamos a comenzar. Le he titulado al mensaje: obrando en nuestras propias fuerzas. Una receta para el fracaso. Obrando en nuestras propias fuerzas. Una receta para el fracaso. ¿Está pendiente? Vamos a la escritura, al libro de los Hechos. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 23 al 29. ¿Tú me escuchas de atrás, Juan Carlos? Yamín, Mel, ok. Si en un momento dado no me escucha alguien, por favor levante la mano sin temor. Me hace así y yo lo recibo como señal, porque a veces yo bajo el nivel y no se escucha atrás. Ok. Hechos capítulo 7, versículos 23 al 29. Y voy a leer esta palabra y luego oro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Fíjense, cuando tuvo 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, pegó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponían en paz diciendo: varones hermanos,
Hermanos sois. Hermanos sois. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Versión puertorriqueña: ¿quién te ha dado vela En este entierro. en este entierro? Último versículo. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Padre Santo, te ruego en el nombre de Jesús que hables a tu pueblo. Tu palabra poderosa la necesitamos. Ábrenos el entendimiento. No queremos fracasar en esto de la vida cristiana. No queremos, Señor, vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Padre. Ven con tu viento sobre tu pueblo. Amén. E ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, la versión Reina Valera lo dice así, el versículo específico dice, el 23 y 24, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Moisés tenía un corazón inclinado hacia Dios. ¿Y hacia quién? Hacia su pueblo. Él conocía de su pueblo, él sabía cuál era su raza, y siempre su pueblo estaba ¿dónde? En su mente. Su decisión estaba hecha. Esta inclinación que Moisés tuvo hacia su pueblo demostraba que él estaba listo para la obra de Dios. No. Cuando usted tiene una inclinación hacia el reino de Dios o hacia algo de Dios, ¿significa que usted está listo para comenzar a hacerlo? ¿Qué pasaba con el bizcocho de Moisés? Estaba crudo. Todavía no estaba bien cocido ni bien preparado para comenzar aquello que Dios había planeado. Muchas veces, en nuestra falsa espiritualidad, creemos que estamos listos para hacer aquello que Dios manda. Cuando llegamos a ese punto, es que todavía no estamos listos. Una persona que realmente está lista, no se siente lista. Se siente inadecuada. Se siente incapaz. Esa es la clase de personas que Dios está buscando. No los que se sienten capaces. No los que son fuertes en su propia sabiduría. La Biblia declara que Moisés era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Él era príncipe y general de los ejércitos de Egipto. Y era un hombre poderoso en palabras en aquel entonces. Y sus hechos le precedían. El rendirse a Dios y seguir el camino de la cruz no es todo. Moisés tenía un corazón inclinado, se estaba rindiendo a lo que pensaba que Dios estaba haciendo, porque él pensaba que el pueblo entendía que lo iba a usar a él para librarlo. Él no estaba muy equivocado de la verdad, él sabía que había sido liberado para algo. Pero el rendirse a Dios y el seguir a Jesús en el camino de la cruz es tan solo el principio de la vida. Moisés tenía que aprender eso. Y tú y yo también tenemos que aprenderlo. Mire, la vida cristiana es una aventura. Es un caminar con Dios. Consideremos nuestra propia experiencia como cristianos. Cuando llegamos un día a los pies de Cristo
el conflicto que ocurrió en nuestro corazón, al maravillarnos por la paz que inundó nuestra vida, al creer y confiar en Él, cuando nos rendimos a Él, cuando percibimos su majestad y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. En esos momentos nos sentíamos que volábamos por el aire y pensábamos que ya Dios había terminado su obra con nosotros. Porque cuando uno viene a la fe y percibe a Dios y llega a conocerle personalmente, uno dice, wow, estoy en la nube. Y tal vez podemos llegar a pensar, ya todo acabó, ya he sido perfeccionado. Pero de repente vienen los obstáculos. Gracias. Vienen los obstáculos a nuestra vida. Y nos encontramos que las cosas no son tan fáciles como pensábamos. Y muchas veces caemos al suelo. Pero yo pensaba que ya yo estaba acabado. Y nos olvidamos que Dios simplemente comenzó una obra en nosotros. Amén. Usted y yo no somos material terminado. Nosotros somos gente en proceso de transformación. Amén. Todavía no hemos llegado a lo que seremos. Así que no se rinda. Cuando su propio progreso en el Evangelio le decepciona. Yo no sé cuántos de ustedes han sido decepcionados por su poco adelanto en la fe. Yo me decepciono muchas veces de mí. Pero luego el Espíritu me acuerda. Acuérdense que es mi obra. Mi obra es mi tiempo. Yo soy el alfarero. Yo estoy formando y fijando. Esto requiere tiempo. Pero los siglos venideros, entonces empieza a mencionar siglos, se mostrará que mi obra está bien hecha. Aleluya. Que tú y yo estamos aquí, pero un día seremos diferentes. Amén. Y veremos cómo fuimos vistos. Y conoceremos cómo fuimos conocidos. Y eso es lo importante, amado hermano y hermana en el Señor. Es tan solo el comienzo de nuestro aprendizaje, porque una vez Dios entra al trono de nuestro corazón y al lugar central de nuestra alma, Él se propone llevar a cabo en nuestra vida cambios profundos, que tú tal vez no percibes, pero que en un momento serán manifiestos a todos. Amén. Y podrás decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto por lo que estoy atravesando? Yo no me había dado cuenta. Amado, así es Dios. Cuando pensamos que Él no responde, Él sigue trabajando. Moisés no se conocía a sí mismo todavía. Él pensaba que su poder lo podía llevar a donde quería y que podía con su fuerza liberar al pueblo de ¿quién? De Israel. Él fue instruido en toda la sabiduría de este mundo, de Egipto, y tenía poder en palabra y hechos. Pero amigo, aprendió a la fuerza que su preparación y su poder no eran suficientes para ser instrumentos efectivos en las manos de Dios. Quiero que aprendas esto. Tu preparación y tu poder no servirán de nada para hacer la diferencia en la vida de nadie ni en tu propia vida, a menos que Dios intervenga. Dios quiere llevarte a desesperar de tu propia preparación e inteligencia y capacidad. Él quiere llevarte a depender por completo en la gracia que se te traerá. Es allí donde redunda la victoria del creyente, en la fuerza inconmovible de Dios. Como cristianos vivimos en la dispensación del Espíritu Santo, pero en todo, con todo y eso, cometemos muchas veces los mismos errores que ¿quién? Que Moisés. ¿Qué quiero decir con esto? En vez de depender de la fuerza y las cosas que Dios pone a nuestra disposición, continuamente buscamos la sabiduría de Egipto, la sabiduría del mundo y el ímpetu humano, la fuerza física, y actuamos todavía como si nuestras almas para luchar contra las tinieblas fuesen carnales. Y nos olvidamos que las armas que nos han sido dadas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
Y esa es la clase de arma que Dios quiere que tú te agarres. No las armas de la fuerza humana, no la de la sabiduría o la oratoria del hombre, porque los hombres cesarán y toda palabra de hombre cesará, pero la palabra de Dios permanece por los siglos, porque está sustentada por la sustancia del Eterno. Amén. Y Él quiere que tú comiences a asirte de esta realidad y que no sigas viviendo en tus fuerzas, ni en tu energía, ni en lo que tú crees que es lo mejor, tus capacidades. Todas estas se deshacen como nada delante de los problemas y las situaciones que tendrás que enfrentar en estos tiempos. Agárrate de lo que Dios te da y permanecerás firme. Cuando acabe todo, podrás decir, habiendo acabado todo, estoy firme. Fortalécete en Él y en el poder de su fuerza. La gran crisis interior de la vida de Moisés le impulsó a tomar una decisión clara respecto al curso futuro que debía seguir. Algo estaba sucediendo en su corazón. Su corazón había sido inclinado, pero él malinterpretó. Tenemos que tener cuidado que no malinterpretemos a Dios. Todavía tenía que ser preparado por Dios. Dios le liberó de la vida que había decidido renunciar. Moisés tenía que decidir dejar a Egipto. Pero de repente sucedieron cosas que él no tenía control. Él no sabía por qué. Y de esa manera Dios lo usó para desatarse, desligarse por completo de Egipto. Porque aunque él tenía un corazón para sus hermanos, no sabía cómo hacerlo y estaba usando los métodos mundanos que había aprendido para traer liberación. Y muchas veces Dios nos tiene que desgarrar y arrancarnos a la fuerza de los lugares y de aquellas cosas que hemos hecho nuestro Dios, como Moisés hizo con la sabiduría de Egipto y con el conocimiento que había adquirido. Siempre ocurre así. Cuando vamos al paso con Dios, su obra en el interior coopera con su obra en el exterior para que su voluntad se lleve a cabo. Dios hace que la providencia y nuestro corazón, ¿qué suceda? Se casen para lograr sus propósitos santos. Mire, amado, quizá por algún acto nuestro propio, o por alguna falla, o por alguna equivocación aparente, pero súbitamente todo cambia. Todo cambia. Usted dice, pero ¿por qué sigo aquí en este boquete? Dios de momento orquesta circunstancias que usted no entiende. Pero de momento usted se halla en un cruce de caminos. Y es que Dios está al control. Como cristianos, acuérdense que vivimos en esa dispensación del Espíritu y Él nos ha dado el recurso para seguirle. Dice la Escritura que le vino a Moisés el deseo de visitar a sus hermanas. Primeramente le vino a la mente, ¿verdad? Y luego ocurrieron cosas que él no tenía control. ¿Usted no le ha pasado eso? Que de repente usted está haciendo algo que no sabe por qué lo está haciendo. Se halló a sí mismo matando a otro hombre. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Él se halló a sí mismo haciendo una cosa y cometiendo homicidio. Usando sus propios medios. Haciendo cosas que lo llevaron a ¿qué? A ocultar ¿qué? La verdad.
Moisés salió a sus hermanos y los vio. ¿No había mirado antes? Él tenía que saber que eran de su raza. En todos estos años que habían pasado con la hija de Faraón, compartió todos los placeres de Egipto. Había olvidado al pueblo de Dios y había olvidado las cargas que este pueblo pasaba, o lo recordaba continuamente. Y eso que él hacía, continuamente lo tenía que, como nosotros hacemos con ciertas cosas, que tratamos de sacarlas a la mente, pero siempre llega el pensamiento. Él estaba pasando por eso. La decisión a la que había llegado ahora de compartir su suerte con ese pueblo no pudo haber sido la obra de un momento, sino la obra del Espíritu trabajando en su vida desde que era niño, cuando recibió la enseñanza de su madre Jacob. Probablemente era el resultado de una búsqueda angustiosa en el corazón ante el Dios que Moisés sabía había librado su vida de la mano del faraón. Moisés miró y se conmovió en su corazón y llegó a la conclusión de que era el tiempo. Como dice la palabra de Esteban, Moisés sabía que había de ser el libertador de Israel. Así que fue a visitar a sus hermanos y vio que se hacía injusticia a uno y lo defendió matando al egipcio. ¿Pero qué siguió Moisés? El camino del mundo. Muchas veces queremos hacer la obra de Dios usando los métodos que mundanos. Moisés, el asesinar, el cometer homicidio es el camino de Egipto. Esto no era lo que hacía Faraón. ¿Era Moisés el que tenía que con su mano hacer esas cosas? Ese era el camino de Egipto, pero no el camino de Dios. Nos recuerda también a Pedro, que trató de hacer la obra de Cristo ¿cómo? Con una espada. Siguiendo el camino de el mundo, y Jesucristo le dijo: detén tu espada y guárdala, porque al que espada mata, a espada muere. Aquel que le hubiera bastado decir: vengan ángeles y protéjanme, le mandó a guardar la espada. Nos describe a muchos que hoy luchan con la espada desenvainada y dan tajos a diestra y a siniestra contra todo lo que parece equivocado. A esta clase de gente que quiere vivir el reino de Dios a su manera, Dios le dice: es tiempo de que guardes la espada. Es tiempo de que me sigas a mí, a mi manera. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos lucharían por mí. Y Dios te dice a ti, iglesia, la manera en que Cristo hace las cosas no es como el mundo las hace. Él tiene un método diferente para ti. Y es tiempo de que te apercibas lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. ¿A quién te pareces? Analiza tu vida hoy, iglesia. ¿Te pareces a Egipto o te pareces a Cristo? Cuando estás afuera, ¿cómo son tus reacciones? ¿Como Egipto o como Cristo? Cuando estás en la calle, ¿cómo te comportas? ¿Como Egipto o como cristiano? La manera en que te tratas a la gente y la manera que hablas determina que eres de Egipto o que eres cristiano. Si eres un chismoso, eres de Egipto. Si eres un muy malvador, tú eres de Egipto. Si eres un fornicario, eres de Egipto. Si eres adúltero, eres de Egipto. Si eres hechicero, eres de Egipto. Pero si eres cristiano, has desechado todas esas cosas. Toda malicia, toda maldad, todo engaño, toda mentira, toda explosión. Hay que desecharla y comenzar a caminar como aquellos que hemos entendido que no podemos seguir caminando con el camino del mundo. Somos un pueblo diferente. Hay un cántico que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. ¿Pero cómo?
camino de Egipto o siguiendo el camino de Cristo? Santo eres Dios. Tenemos que hacer la diferencia. Mire, esta gente luchaba en sus propias fuerzas. ¿Qué era lo que quería mostrar? ¿Quería mostrar al mundo a Dios o se quería mostrar a sí mismo? Israel no había sido librado, no hubiera sido librado si esta liberación hubiera tenido que depender de que Moisés enterrara o eliminara uno a uno a los egipcios. Imagínense. Ese era el camino de Moisés. ¿Qué él era? ¿Qué es un soldado? ¿Qué es lo que le enseñan a los soldados? ¿A qué? Matar. Yo tengo familiares en el ejército y tengo algunas amistades también. Y la respuesta a cada pregunta de su jefe es kill. ¿Para qué servimos? Kill. ¿Cuál es nuestro propósito? Kill. ¿Cuál es nuestro resto? Kill. Y todo es muerte. Le daban la mente hasta que todo ¿qué? Y que era general, que era Moisés. Dios tenía que sacarle eso de adentro. Mentalidad. Dios nos tiene que sacar a nosotros muchas cosas que gobiernan nuestra vida. Para comenzar a poner cosas que son, como dice la Escritura, y pondré mis palabras en su corazón. Dios tiene ideas superiores a las de Moisés. Cuán estrecha y pobre es la visión de Moisés y del ser humano, que cree que puede hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas. Si nos entregamos a Dios y procuramos colocarle y conocer su voluntad, Él realizará grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Pero tenemos que procurar conocerlo. El relato del Éxodo nos dice que Moisés miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, porque fue premeditado, arrancó y mató al egipcio. Ese fue su método. Esto es digno de Dios. Es digno de Dios eso. Él no obra de esta manera, ni pide a sus hijos que hagan cosas a la altura, que sean contrarias a la altura de su alta vocación. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, fue, dice la Escritura, con mano fuerte y glorioso poder, brazo extendido, de modo que los mismos egipcios tenían que inclinar la cabeza y decirle, salga. Aleluya. Santo eres. Los métodos de Dios son diferentes. Los métodos de Dios manifestarán la grandeza de Dios. Piensen esto. No nos atrevamos a poner el nombre de Dios a nada que exija que antes de hacerlo miremos a todas partes para asegurarnos de que nadie nos está viendo. Repito, no nos atrevamos a ponerlo el nombre de Dios a nada que exija que antes de hacerlo miremos a todas partes para asegurarnos de que no nos están viendo. No nos atrevamos a conseguir dinero en su nombre o aún ganar almas para Él con procedimientos que no admitan su total y severo escrutinio. Sin duda, Moisés debía tener por dentro la sospecha o incluso la convicción de que aquello que iba a hacer no estaba bien. Porque cuando uno hace esto, es porque tiene algo que esconder. Nosotros fuimos llamados para brillar, no para esconder. Amén. Para vivir como cartas abiertas, no como cartas escondidas. Para representar a Cristo y sus maneras, no las maneras de este mundo. Acuérdese su gran llamado como hijo de Dios. Mire,
Cuando se retiró tal vez aquella noche a descansar después de que había matado al individuo, tal vez no se le ocurrió que los israelitas no iban a ser liberados nunca de aquella manera. Así que no nos damos cuenta nosotros también de que a pesar de defender y vengar a las almas, muchas veces estas todavía siguen estando esclavizadas. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. En una ocasión yo traté de librar a una dama de una golpiza. Llegaron este niño a mi casa con esta dama, los dos estaban sangrando. El papá había cogido la hebilla de la correa y con la hebilla había lacerado la espalda del niño de este tamaño y la había despedazado la espalda. La mamá llegó sangrando con el niño en sus brazos y ella misma con la cara desfigurada. Yo era un joven ignorante. Mi reacción fue salir a acabar con el hombre, siguiendo el camino del justo. Empecé a llamar a gente para acabar con él y desaparecer el pueblo. Quería seguir el camino de Egipto. Mi mamá se metió en el medio y dijo: hijo, no hagas eso. Por poco le da algo en el corazón y me detuvo. Y lloró y se desmoronó. Cuando se desmoronó mi madre frente a mí, yo desistí de hacer aquello. Gloria a Dios que no hice aquella locura en aquel entonces. Al día siguiente aquella mujer me había demandado. La mujer que yo salía a defender, que había sido acabada a puñetazos por su esposo y que había cogido a su hijo, me tiró a mí y defendió a su esposo. Gracias a Dios que no hice la locura que tenía pensado hacer. Ella siguió en ese patrón de abuso con él, siendo golpeada por él hasta que finalmente, como 15 años después, se divorciaron. A veces queremos ser libertadores, pero no es el tiempo. A veces lo hacemos en la inteligencia o en la fuerza de la juventud. Yo era jovencito y tenía la fuerza, pero no la capacidad mental, ni la inteligencia, ni la sabiduría. Y Dios no estaba en mis caminos. Yo lo que estaba pensando era matar al hombre y desaparecer su fe. Lo mismo que hizo Moisés. Lo único que a mí, gracias al Señor, Dios no me lo permitió. Mire, no nos damos cuenta que muchas veces, a pesar de defender y vengar las almas, estas todavía siguen en la esclavitud del mundo. Y que nuestros minúsculos esfuerzos para liberarlos son como intentar vaciar el océano en una cuchara. Algunos lo saben y se sienten aplastados por la impotencia. Dicen: no hemos podido hacer nada cuando vemos las cargas de los oprimidos. Falta mucho por hacer. Amigos, Dios no nos está diciendo que nos quedemos quietos y que no hagamos nada. Él lo que está diciendo es que nos quedemos quietos y esperemos las instrucciones de Él para hacer lo que Él nos manda. Eso es diferente. El problema es que muchas veces queremos hacer las cosas como a nuestro modo. Y Él está diciendo: estate quieto, escúchame, recibe mi instrucción y mi consejo, y luego muévete con mi bendición. Mi bendición sobre tu vida hará la diferencia. Amén. En el nombre del Señor, pongamos las cosas en orden, primero con Dios, y de este modo trabajemos con Dios y no al margen suyo. Ese era el problema. Moisés en ese momento estaba trabajando al margen y no con Dios, a su manera, porque él era poderoso en obras y en hechos. Dios y Moisés
pueden sacar a Israel de Egipto. Pero Moisés solo nunca podrá sacar a Israel de Egipto. Dios contigo podrá destruir las fortalezas que ahora mismo te están rodeando. Pero tú sin Dios no vas a poder hacer nada. ¿Cuál es la variable que importa? Dios. Dios no es variable, Dios es constante, ¿verdad? Ajá. Lo importante es que Dios esté en la ecuación. Amén. Él debe ser la constante en esa ecuación. Acuérdate de eso. En tus decisiones, en tus luchas personales como cristiano, en tus luchas en el reino de Dios. Que sea Dios el que esté contigo. Dice la Biblia en el Éxodo 2, 13 al 14. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. El gran valentón que lo movió, ahora sí estaba como... Un dardo. Eso fue lo que salió de la boca de aquel hombre. Un dardo que dio en el blanco y que había sido lanzado por la mano de Dios a través de ese hombre. Dios usó una piedra para hablarle al hombre de Dios que su camino no era el correcto. Todavía Dios no lo había puesto para hacer nada. Y él se adelantó a ser o a querer ser, pero no era su tiempo. Tuvo presunción. Tenga cuidado, hermano, con la presunción. Aprenda a esperar los tiempos de Dios en la vida cristiana. Es doloroso que le digan a uno la verdad, especialmente cuando lo hacen aquellos que uno quiere ayudar. Nos sentimos traicionados. Mira, después que le ayudé, mira lo que ha hecho por mí o conmigo. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Sin embargo, por desagradable que esto pueda ser, si estamos dispuestos a recibir estos golpes de otros, que nos vean, y si es necesario en la forma en que nosotros no nos gusta que nos vean, podemos someter nuestras vidas a Dios, el cual puede coger nuestra vida torcida y ajustarla de tal manera que vivamos delante de los hombres sin reproche. ¿Cómo hacemos eso? Una vez que somos reprendidos y alguien nos pone en nuestro sitio, nos humillamos delante de Dios, encomendamos todos nuestros caminos a Él y yo le aseguro que Él enderezará nuestra vereda. Y cuando enderece nuestra vereda, podremos caminar recto, mirando hacia el frente y sin reproche, porque Dios ha hecho algo con nosotros. Amén. Acuérdese de esto que le estoy diciendo. No hay alma alguna que encerrándose en sí misma o evitando cuidadosamente que otros lo miren, al mismo tiempo pueda mirar desde las alturas la perspectiva divina o el horizonte. Si vamos a vivir la vida cristiana, no podemos esconder nuestra luz, ni podemos meternos debajo de la cama en un lugar donde la gente no nos vea. No, tenemos que estar en la cima de los montes o arriba. ¿Para qué? Para no tan solo alumbrar, sino ver hacia dónde nos dirigimos. ¿Están viendo? No podemos ir por la vida escondiéndonos. Tenemos que mostrar a Jesucristo y sus maneras a como de lugar. De modo que esta es la forma en que lo veían aquellos mismos a quienes Él había ayudado. Si Moisés por casualidad se había convencido a sí mismo de que lo que había hecho estaba bien, la palabra de aquel hombre le quitó esa fantasía de la mente. El hombre a quien él reprochaba por golpear a su hermano no veía ninguna diferencia entre lo que él había hecho y lo que ellos estaban haciendo. ¿Había diferencia? Tal vez sí. Te voy a decir algo. En un caso, es verdad que había una reyerta común entre dos hermanos. En el caso de Moisés, había un defensor
librando a un oprimido del abuso y del maltrato. Los casos eran diferentes. Pero el problema es que el método en que se llevó a cabo la situación era la misma. Manifestaba la misma clase de naturaleza. El querer imponerse uno a sí mismo. ¿Por qué pelean los hombres? ¿Para qué? Para imponer su voluntad, ¿no? Miren esto. Aunque lo que se quería hacer era diferente, se manifestó la misma obra de la carne. Guerra en el corazón para imponer la voluntad de quién? Del hombre. Aquel hombre hebreo era un ser ignorante y no podía distinguir la diferencia entre las dos cosas. Entre un libertador salvando a un oprimido y una pelea entre hermanos. Es posible, hijo de Dios, que las cosas que tú hagas a veces puedan ser motivadas por un ideal noble. Pero tal vez otros vean ese ideal noble y contemplen y vean el mismo espíritu del mundo en esa manifestación. Escucha esto. Es posible que lo que te motiva a hacer las cosas parezca bonito. Pero si el método es mundano, todo el acto se corrompe y se vuelve algo mundano. Como agua turbia y manantial corrompido es el justo que cae en presencia del impío. La mosca, cuando cae en el perfume, daña el perfume del perfumista. Tengamos cuidado con nuestra manera de proceder cuando hacemos las cosas. Que no sea que aparentando ser buena, a los ojos de muchos, eso tenga apariencia de qué? De maldad. No podemos permitir que nuestro bien sea considerado como mal. Y se nos manda en la Escritura incluso a que evitemos la apariencia del mal. Y que pensemos en las cosas que son honrosas y bien vistas a los ojos de Dios. Acuérdase de eso. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Aquel hombre le dijo a Moisés: ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? Moisés fue a tratar de hacer las paces con los hermanos, pero el fracaso fue total. Demos gracias a Dios cuando en esos fracasos Dios con todo y eso decide usarnos. Amén. Demos gracias a Dios que el fracaso no es el final de todas las cosas. Que si tú eres un hijo de Dios, Dios te da oportunidad para volverte a levantar y esta vez hacerlo escuchándolo a Él. Amén. Dele gloria a Dios por su misericordia y sus muchas oportunidades para nuestras vidas. Oye, el dardo dio en el blanco, en el mismo corazón de Moisés, y él tuvo miedo y huyó. Dice la Escritura que huyó a la tierra de Madián, donde vivió como un peregrino y un extranjero. El camino había sido tomado. El proceso en la vida de Moisés para sacarle el mundo de adentro había comenzado. Así mismo será con nosotros. Dios se encontrará con nosotros y muchas veces te pondrá en lugares donde tendrás que ser humillado, porque Él quiere sacar el mundo fuera de ti. O sea, eso se llama quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne para poner mis pensamientos y mis obras en ti, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, en 2 días solamente, y al parecer debido a su propia locura, toda su vida cortesana o su vida en la corte de Egipto desaparecía en el pasado y se encontraba como un forastero en la tierra extraña.
Este periodo de la vida de Moisés, y concluyo, aquí está la conclusión, tiene su equivalente en nuestra propia vida y en nuestra propia experiencia. Hay muchos que pasamos años para descubrir nuestra impotencia en la obra de Dios. A mí me da risa cuando algún hermano cree que puede hacer las cosas de Dios a su manera y tener un éxito que a Dios le agrade, aunque tenga un aparente éxito a los ojos de quién. A mí me pasó eso en un momento dado y Dios me quitó que la venda. ¿Cómo lo hizo? Humillándome, haciéndome ver que yo no puedo mover un alma si Él no está. Yo estoy completamente impotente para trabajar en tu alma. De la única manera que la predicación que yo doy pueda hacer algo en ti será por la misericordia de Dios. No importa el esfuerzo, la energía o el tiempo que yo gaste, yo no puedo transformarte. Dios me ha enseñado con el tiempo que yo no tengo esa capacidad ni ese poder. Que lo tengo que mirar a Él, porque es en su tiempo, es a su manera, es en su forma. Y es si quiere. Yo no puedo convertir brazos en misericordia en vasos de ira, ni vasos de ira en vasos de misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. No depende del deseo y del esfuerzo. Estamos en las manos de la misericordia de Dios. Aleluya. Termino. Hay muchos que pasamos años para descubrir nuestra impotencia en la obra de Dios. Aunque sabemos que no somos aceptables a las almas que queremos ayudar. Y que muchas veces tenemos que escuchar aquel reclamo. ¿Y quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿Quién tú te crees que tú eres? ¿Has escuchado alguna vez esas palabras? Yo las he escuchado. No le echemos la culpa a los otros, como muchas veces estamos dispuestos a hacer, con mucha frecuencia lo hacemos, sino busquemos la luz de Dios para descubrir la causa del fracaso en nosotros mismos, para que podamos llegar a hacer pasos de favor, aptos para el uso santo a Dios. No podrás ser un vaso que lleve la sustancia de Dios hasta que estés completamente vacío de ti. Dios quiere que te vacíes de ti para llenarte de Él. Padre Santo, enséñanos a ver nuestra impotencia. Enséñanos a ver que la energía, el esfuerzo y la capacidad humana nada son si tú no estás con nosotros. Guárdanos de pasar más años tratando de luchar las cosas a nuestra propia manera, porque fracasaremos una y otra vez. Tu palabra enseña que solo los que confían en ti son más que vencedores. Amén. Permite que esta enseñanza se grabe en el corazón y convierte a cada persona que haya podido escuchar este mensaje en un más que vencedor. Amén. Que sepa que en sí mismo, en sus propias fuerzas, no podrá lograr nada que valga la pena para el reino de Dios, pero que confiando plenamente en ti será de bendición en los lugares en los cuales Dios lo ponga, porque ha creído en ti, porque ha esperado en ti, porque ha recibido de ti lo necesario para caminar por este camino. Guárdanos, Señor. Estas cosas se escribieron para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. A nosotros que nos han alcanzado, según tu palabra, los fines de los siglos.
Padre, sella en nuestro corazón un espíritu de confianza en tus obras, en tus tiempos, en tus hechos. Y enséñanos a deshacernos del mundo y de Egipto, que muchas veces quiere seguir rigiendo en nuestros corazones, cuando ya según la palabra, nosotros hemos sido liberados del antiguo amo del pecado, del diablo y de este mundo. Enséñanos a vivir como lo que somos, como hijos de luz. En el nombre de Jesús. Amén.